¿Se quedó? Está grabando. Está grabando, muy bien. Ya está, comenzó la grabación, así que... Entonces, damos por iniciado entonces el homenaje, como decíamos, a distintas personalidades, y ahora damos el homenaje también a un genio. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Bueno, empezamos entonces haciendo un homenaje también desde acá, por quien fue un genio también en nuestro país, y es una oportunidad para presentar también a Ricardo De Simone, un ingeniero con una larguísima trayectoria, más de 40 años de ingeniería, el padre prácticamente de los PSA en Argentina. Y eso, aparte de un gusto, es un honor que estés con nosotros, Ricardo. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la voluntad que pones para dispensarnos este momento y de compartir con colegas de la experiencia que vos estuviste aquilatando durante este tiempo. Así que bueno, te escuchamos y te decimos que es un diálogo. Realmente somos colegas que algunos ya, como viste, que son de mucha trayectoria. Entonces, es un diálogo donde, bueno, podemos interrumpirte a lo mejor para hacerte alguna pregunta, o qué sé yo. O sea, queremos que tenga ese formato de diálogo, de ida y vuelta, que nos permita, nos enriquezca compartir contigo esta charla. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Eduardo, muchas gracias por tus palabras. Estimados colegas, a todos, muchas gracias por el tiempo que van a ocupar en esta reunión que me han pedido que charle. Espero no defraudarlos y que al terminar sientan que no han perdido su tiempo, sino que lo han ganado, o como mínimo que lo hayan empatado. Respecto del inicio de Maradona,
no puedo pasar por alto eso. Creo que desde mi punto de vista lo mejor que deseo, que está en mi corazón, es que esté en paz tu alma junto a Dios, porque es un tipo que hizo cosas sobrenaturales y habrá sufrido mucho. Entonces, para mi forma de sentir la vida, mi sincero deseo de que esté en paz junto a Dios. Respecto de lo que mencionó Eduardo, sí he trabajado mucho para la PCA, tanto oxígeno como nitrógeno en Argentina, pero creo que el padre fue alguien que me antecedió, que está muerto ahora, que fue el ingeniero Leonetti. Él fue el que empezó con equipos importados, y en realidad en mi registro es el que primero trae a Argentina la absorción molecular con máquinas norteamericanas. Yo enseguida lo seguí porque me convocó otra firma norteamericana por un litigio que radicaba en la inexistencia de la habilitación por parte de la ANMAT para producir el medicamento oxígeno con esta tecnología, y ahí empezó mi recorrido. Yo armé un PowerPoint después de haber reunido con ustedes el jueves pasado y advertir que éramos todos muchachos grandes, y sin embargo creo que en su mayoría hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes, pero en su mayoría grandes. Hay un dato que siempre en los últimos años me ocupo de decir mucho, que es el tema de la innovación, el tema de lo innovativo. Y digo que la innovación no es patrimonio de los jóvenes, que quienes somos innovativos también lo somos aún de viejos. Y entonces armé un trabajito con la idea del emprendedor, y hice un recorrido de mi vida en la absorción molecular en Argentina para la producción de oxígeno y de nitrógeno. Es corto, lo voy a dar rápido, si quieren interrumpirme me interrumpen, y si no, después de eso, hacemos todas las charlas que quieran, como ustedes lo quieran manejar. Yo lo voy a ir dando, y me eché en el medio un poquito, porque estamos ahora, a Dios gracias y la Virgen, terminando con excelentes resultados clínicos, los primeros, una nariz electrónica, que permite a través del aliento detectar al enfermo COVID del no COVID en 3 minutos, y la verdad que tenemos otra que adolescente, estamos como locos. Entonces me eché un poquito de eso también. Así que si vos me habilitás, Eduardo, voy a hacer la presentación del PowerPoint y le meto para adelante. ¿Les parece bien? Sí, estás habilitado. Lo que te voy a pedir es que hables con el tono un poquito más alto para que apreciemos bien lo que decís, Ricardo, por favor, o más cerca al micrófono. Ok. Ahí estás mejor. Gracias. Dale. Bueno. Bueno, soy Ricardo de Simone, son 41 años de ingeniería, yo soy ingeniero metalúrgico de la UTN, ya no existe más la carrera como tal en la UTN. Mi recorrido laboral fue el Departamento de Materiales en la Comisión Nacional de Energía Atómica, luego pasé a propulsora sidérurgica del Grupo Techin en el Senada, después pasé a Comercio Internacional en Techin, después pasé a una empresa también de Comercio Internacional de Tecnología, y después a Metralla Socatán, donde ocurrió este hecho de que una empresa de Estados Unidos, AIRCEP concretamente, nos pedía una solución porque Argentina no tenía la posibilidad de producir el medicamento oxígeno, no había habilitación de la ANMAT con tecnología de absorción molecular. Y bueno, después continué con Belexport, que es la empresa que está en Belleville, en Córdoba, que es donde vivo, donde trabajo. Y luego de eso surgió Argentum Tecne, que es este laboratorio, como les decía, que hacemos narices, sistema de olfatometría. También fui secretario académico en los orígenes cuando Cavallo nos mandó a lavar platos. Hubo un grupo de gente entre la Comisión de Energía Atómica, el INTI y lo que era CITEFA, ahí en el polo constituyente de la provincia de Buenos Aires, lindero con Capital Federal, y salió la loca idea de hacer la Universidad Nacional de General San Martín, y trabajé los primeros años, bueno, buscando la aprobación de la CONUAR, y digamos, toda la parte administrativa. Hoy veo la universidad lo que es un monstruo, y la verdad que es una alegría muy grande.
Vélez Sport es la sociedad donde trabajamos y hacemos los equipos de absorción molecular y demás cosas. Y yo siempre este tema, que fue difícil en Argentina, lo dividí en tres aspectos: uno tecnológico, uno económico y uno político, ¿no? Hubo que desarrollar la tecnología porque se importaba cuando empezamos nosotros. Después de eso compramos esta empresa. Vélez Sport existía, era alguien que precisamente importaba máquinas y las vendía. Y cambiamos para hacer nuestra propia fabricación y no solo vender máquinas, sino también vender gases. Entonces hacíamos las dos cosas al principio. Vendíamos gases con nuestras máquinas, que después terminaban comprando el cliente, una especie de leasing, y bueno, así fuimos creciendo. El trabajo institucional siempre lo mantuve, y bueno, el Ministerio de Economía de la Nación en un momento se hizo una presentación por cartelización del mercado de las 4 grandes compañías, y salió la resolución 510 que demostró tal cartelización y generó el principio del cambio de este paradigma. También al Ministerio de Salud trabajamos, porque en el ANMAT fuimos los que presentamos la solicitud que nos llevó más de un año para que se aprobara la absorción molecular para producir la tecnología, con la disposición 4373. En el IRAN hicimos algunas normas, participamos, y finalmente un convenio muy importante con la Comisión de Energía Atómica del Ministerio de Ciencia y Técnica, porque la 4373 pedía que cada máquina tuviese un espectrómetro de ultra alto vacío para medir la concentración del gas. Entonces, lo que hicimos en ese PID, un proyecto de investigación y desarrollo, fue desarrollar un espectrómetro por movilidad iónica, que no necesita vacío, que es un instrumento pequeño, y que es lo que nos permite cumplir con la ANMAT de modo tal que las máquinas miden constantemente la concentración del oxígeno. De ahí surgió después la otra empresa, Centrum Técnico. Estas son algunas vistas de lo que es nuestra planta en Belleville. Este es un esquema de las plantas para medicina. Ustedes saben de que la absorción molecular, por la estequiometría de los componentes del aire, brinda un gas oxígeno 93-95%, y la farmacopea argentina, antes que la actual, era del 98%, la actual es del 99,5%, con lo cual hay que hacer un trabajo posterior a la absorción molecular para cumplir con farmacopea, ¿no? Por eso ahí pongo 93, 98 y 99,5, porque no alcanza hoy con la absorción molecular como fenómeno físico-químico para conseguir cumplir con la farmacopea nacional argentina y la disposición 4373. Hace falta combinarlo con otros fenómenos. Este es un equipo de nitrógeno que está generando nitrógeno para la fábrica militar de Villa María, de pólvora y explosivos. La única fábrica de gas inerte que hay en Argentina lo tiene la fábrica militar de Villa María, que es un componente esencial para generar la pólvora, y como es muy explosivo es necesario transportarlo con una columna de nitrógeno. Entonces hay mucho volumen de nitrógeno de consumo y ellos tienen su propia planta. Esta planta que ganamos nosotros en la licitación reemplazó a una planta que era de origen francés, que se había puesto originalmente cuando la fábrica militar se puso en marcha. También pusimos en Río Tercero, en la fábrica militar de Río Tercero. Esta es una máquina de absorción molecular tipo para oxígeno medicinal. Ese edificio está hecho en el Hospital Eva Perón de la localidad de Benito Juárez, de la provincia de Buenos Aires. Como ven ahí ustedes en la imagen, son 2 generadores, no uno, porque la estrategia nuestra es hacer instalaciones por duplicado, ofreciendo los 3 niveles de concentración de gas, de modo de cumplir con la farmacopea nacional argentina, cumplir con la disposición 4373 y dejar en manos de los médicos el uso del oxígeno que ellos consideren adecuado para su hospital. En este caso, esta planta tiene comunicación a línea directa y además tiene un cargador de cilindros para cargar entre 3 y 4 cilindros por día. Lo que llamo el desarrollo tecnológico, bueno, fue ir dejando de importar máquinas al principio de todo y no solo quedarnos con la producción de las máquinas, sino ir perfeccionándolas, ¿no? Y nosotros hicimos los 2 gases, tanto nitrógeno como oxígeno, porque en realidad el oxígeno de uso medicinal es un campo muy difícil. La ANMAT es una autoridad férrea, y cumplir con eso ha llevado tiempo. Entonces, el aire nos lo fue dando el nitrógeno en la industria alimenticia,
para leche en polvo, para queso rallado, etc. Ahí hay algunas de las, están señalados algunos lugares, tanto de nitrógeno y oxígeno, donde se han puesto máquinas y están funcionando, a Dios gracias. Bueno, estos son los seminarios. Esto Eduardo mencionó al principio, que yo hace muchos años que estoy con esto, y es verdad, fíjese, ya en el 2002 estábamos en Luján de Cuyo, en Mendoza, en el INTA, haciendo seminarios del uso del ozono para todo lo que es sanitización agrícola, para los vegetales sin dejar residuos. Y el ozono uno lo puede hacer del aire, lo que pasa es que si lo hace del aire genera NX, y esos son todos nocivos. En cambio, si lo genera de un gas oxígeno 95%, el ozono es otra cosa, y no está generando un ambiente, una nube de NX que son muy perjudiciales. Bueno, la verdad es que siempre tratamos de hacer divulgación. De hecho, ahí Lencina se estaba acordando al principio de la charla de hoy, que en el 2003 se hizo en Buenos Aires, cuando se aprobó la 4373 de la ANMAT, una reunión que se invitó a todos los ministerios de salud de las provincias, que a Dios gracias vinieron todos, vinieron inclusive 2 ministros. Ginés González era ministro también en su momento y mandó gente de la ANMAT y de INAME y disertaron. Fue realmente un trabajo de todo un día, muy interesante, aprendimos todos mucho, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo siempre divulgación, porque es importante, decía mi abuela, no solamente ser, sino parecer. Y entonces hay que hacer docencia y hay que mostrar. Bueno, recordando estos 3 hitos de lo tecnológico, lo económico y lo político, un poquito lo tecnológico es lo que describí. Lo económico tiene que ver con los precios, ¿no? Cuando empezamos con esto, el metro cúbico de oxígeno de uso medicinal estaba en el orden de los $3. Y fíjense el precio que hoy tendría si seguiría ese valor, ¿no? El político, porque tiene también que ver mucho la política, no solo sanitaria, sino la política, siendo que en nuestro país el sistema de salud público es muy fuerte y es muy dependiente de la política. Bueno, en ese sentido, lo económico, hicimos la denuncia de cartelización en el Ministerio de Economía de la Nación. Eso se hizo con Cavallo como ministro de Economía, y el expediente salió con Lavagna como ministro de Economía de Kirchner, y se penalizó en su momento con 90 millones de pesos dólares, no eran pesos dólares, eran 90 millones de pesos, a las 4 compañías, ¿no? Eso fue la resolución de la Secretaría de la Competencia, con el dictamen 510, en el año 2005. Bueno, como dije antes, el precio del medicamento estaba en $3. Este dato es viejo, 2016, de 14,160. Hoy es difícil saber con todos los dólares que hay cuánto vale, pero digamos que si tomamos inclusive un dólar de 100 pesos, no está a 300 pesos el metro cúbico en línea del oxígeno que ofrecen las criogénicas. Un dato curioso que ocurrió es que a la baja del precio que produjo la presencia de la absorción molecular, en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires y como la Provincia de Buenos Aires, aumentaron casi al doble los consumos, lo cual es una cuenta a multiplicar, ¿no? Y el aspecto político, bueno, el primero y más importante fue generar una resolución, solicitar a la ANMAT que generara una disposición, que lo hicieron, aprobar la tecnología. Otro capítulo es si el ANMAT se ocupa de que esto se cumpla o no se cumpla, después lo podemos discutir, pero la disposición existe y es compatible la tecnología de absorción molecular con la producción del medicamento oxígeno, en tanto cumpla con la disposición 4373 si uno está en regla. El Irán hizo normas, yo estoy alejado del Irán hace tiempo, pero se habían hecho normas, siendo que la canadiense todos sabemos que fue la original que dio pie a la normativa internacional de esta forma de producir el oxígeno. Eso ocurrió en una localidad de Manitoba, en Canadá, cuando un intendente estaba podrido que le robaran con el valor del precio del oxígeno, y tomando la absorción molecular, que había tenido un fuerte desarrollo para nitrógeno en la industria petrolera, hicieron un desarrollo para oxígeno, y ahí empezó todo el recorrido de la absorción molecular para el oxígeno medicinal. La otra cosa política importante que hicimos fue presentar en la mayoría de las provincias argentinas iniciativas privadas conforme a ley para, bueno,
implementar en las provincias el sistema, cosa que pasó a medias en algunos lados, pero bueno, va pasando, ¿no? Es decir, la experiencia nuestra personal es que, por ejemplo, en La Pampa ganamos la primera licitación, pero finalmente no la hicimos, porque teníamos solicitudes de cosas que no sabemos hacer. Pasó, por ejemplo, en Salta, que también se presentó durante 3 veces, y tampoco nunca se hizo. Lo que sí todos sabemos que se puso una planta de criogénica que suministra Salta, y también se han puesto algunas plantas de absorción molecular, pero nosotros ni siquiera nos convocaron, ni siquiera nos avisaron de que se iban a poner, y nos pidieron cotización en los momentos que se cumplieron, ¿no? Sí, ahora en octubre nos pidieron una cotización, nos hicieron una orden de compra, y finalmente se cayó, no sabemos por qué. Y lo tecnológico, bueno, ese es el caballito de batalla que nos hace gastar plata siempre, y donde ponemos y ponemos y ponemos. Les decía hace un rato que hacer 99,5 de concentración del gas de uso medicinal no alcanza la absorción molecular solamente. Entonces hay que trabajar con difusión y hay que trabajar con magnetismo, y con eso se puede conseguir construir equipos que suministren in situ el medicamento, que es la filosofía central de esto, ¿no? El desarrollo de las zeolitas también es importante porque es el insumo quizás más caro que tenemos, y además en momentos como los que estamos atravesando ahora, por ejemplo, en nuestro país, los dólares son imposibles de conseguir, y importarse está siendo cada vez más difícil. Así que eso también ha sido un paso muy importante, con algo que es la niña bonita, que es el compresor de cabezal seco libre de aceite, que es lo último que nos faltaba como ciclo para tener máquinas que nos dejen tranquilos, ¿no? El aceite es, ustedes todos sabemos que es el vehículo por el cual los compresores a tornillo comprimen el aire, luego se separa, y se separa muy bien, y hay empresas de excelente calidad con sus compresores, pero la verdad es que los aerosoles siempre están dando vuelta, y los humanos existimos y tenemos mala memoria, y hacemos macanas, y el aceite o sus aerosoles terminan pasando. Así que contar con un sistema de absorción molecular que incluye un compresor libre de aceite y que puede cumplir con la Farmacopea Nacional Argentina realmente es un paso muy importante. Este es el espectrómetro, el primero que se hizo, que les contaba que hicimos para que las máquinas tengan medición constante, que eso se hizo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, un grupo de trabajo que puso sus investigadores a hacer este desarrollo junto con nosotros. El pago que hicimos nosotros fue una máquina de nitrógeno, que es la que está alimentando en estos momentos la sala de nanoelectrónica que tiene el Centro Atómico de Constituyentes, y el Ministerio de Ciencia y Técnica puso presupuesto que se lo consumió el Centro Atómico de Constituyentes. Esta es la máquina que está en la terraza del Centro Atómico, que produce nitrógeno y aire calidad farmacológica, y es el que se usa para sala limpia del centro. Este es el doctor Rinaldi, que comandó ese grupo de trabajo y con quien después desarrollamos Argentum Tecne, que es la empresa, que es una empresa muy joven. Fue, digamos, los recursos puestos por Bell Sport durante 6 u 8 años, y bueno, ahora ya es una sociedad anónima autónoma. Estamos contentos porque con esta empresa hicimos el desarrollo de sistemas de olfatometría, y ahora estamos haciendo los primeros ensayos clínicos con un modelo que en marzo de este año decidimos adaptarlo para la búsqueda de la COVID, no del SARS-CoV-2, sino de el paciente enfermo. Es decir, identificar al enfermo COVID-19 a través del biomarcador que ofrece cada persona a través de su aliento. Arriba vemos una foto de la planta que tenemos en Belleville, en Córdoba, y abajo del laboratorio que en ese momento estábamos, y es donde nos originamos, en la Fundación Argentina de Nanotecnología. El dibujo de abajo a la derecha fue la primera aproximación que hicimos para este sistema de olfatometría, que lo llamamos EP-Nose, para la detección de la COVID. Eso ha variado, dejamos de pensar en una pipeta donde el paciente sopla y es descartable,
para que no haya contacto del paciente con la máquina, y entonces ahora estamos haciendo que el paciente llene una botella y la botella va a la máquina, y entonces el equipo cambia de clase y es mucho más fácil aprobación, además de haber conseguido que en la pipeta no teníamos tanta homogenización y no todos soplan de la misma manera. Entonces, al paciente le damos una botella de plástico que es lavada con gas nitrógeno internamente y luego vaciada, de modo tal que la tiene que soplar, y al soplarla, aunque sea grande, sea joven, sea mujer, sea hombre, sople con el resto de saliva o no, el ámbito de la botella hace una uniformidad de la muestra y da resultados mejores. Bueno, esta es la evolución del IMS para los equipos de absorción molecular, para instalar con las máquinas y tener un control continuo de la concentración del oxígeno. Y esta es otro sistema de olfatometría que está ahora un poquito postergado porque pusimos todas las baterías con la COVID. Con este equipo conseguimos detectar diabéticos con la orina, y lejos de tener que usar 4 horas como 5, como se usa para una curva de diabetes en un laboratorio, y gastar unos $10, con esto estamos en el orden de $1 o $2 de gasto, y en contados minutos con la muestra de orina tenemos la posibilidad de saber si estamos en presencia de un paciente diabético o no. A ver si esto se ve. Sí, ahí entra la muestra. Esa muestra está embebida en la orina del paciente. Y ahí lo que hay es una ablación láser que entra a una cámara. La cámara tiene 6 nanosensores de nuestra fabricación, y lo que hace con un carrier que es nitrógeno, que va barriendo, va tomando en el orden de unas 6, 8 mil mediciones sobre el periodo de muestra. Bueno, acá se ve un gráfico típico de cómo se para. El sistema de olfatometría no mide, sino que distingue. Es un perro electrónico. Ahí vemos a la izquierda arriba un grupo, que son los diabéticos, y a la derecha abajo los no diabéticos. Bueno, estoy terminando diciendo algo que realmente lo siento de esta manera, que significa que los comienzos, cuando son emprendedores, cuando hay una verdadera voluntad, pueden generar cambios de paradigma. Si bien no creo que esté maduro el cambio de paradigma de la oferta de oxígeno medicinal en la República Argentina, está muy cerca de serlo, y eso indica de que se puede conseguir cambiar un paradigma que esté establecido si hay un trabajo constante de varias décadas, ¿no? Estimo que en manos de ustedes, que son una tribu muy especial, porque son ingenieros que están ocupando un lugar necesario en el sistema de salud, van a tener en sus manos la posibilidad de cambiar muchos paradigmas, y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y muy auspiciosos con esta nariz electrónica que les decía recién, las últimas 2 semanas, ya con ensayos clínicos, no todavía doble ciego, porque estamos enseñándole a identificar, la nariz hay que enseñarla, pero estamos con resultados muy optimistas. Así que les agradezco el tiempo, quedo a entera disposición para las preguntas, y nada más que escucharlos para poder tratar de responder. Muy bien, gracias Ricardo, pero me olvidé decirte que tenías que respirar en el medio, porque nos apabullaste con tantas cosas lindas que la verdad No, que lo que pasa, Eduardo, que es fantástico, pero no dejaste. podía resultar aburrido, y por eso lo hice rápido, Me pero olvidé me decirte que parece tenías que... que Bueno, nosotros seguramente todos tenemos un ámbito académico, tenemos alumnos, y el mensaje que yo quería dejar es que se puede, el mensaje es que se hacen falta décadas para hacer algo, el mensaje es que la unión como la de ustedes es muy importante a nivel profesional, académico, claro laboral, que sí, claro que sí. sanitario, y ese es un poco mi mensaje. Después, bueno, lo que se perdió, y ahora hay un tiempo de preguntas, creo que con gusto trataré de responder. Sí, mirá, bueno, yo me quedo para el final, que empiecen los... No, yo me prendo para, digamos, corroborar ciertos datos que brindó Ricardo en cuanto a lo que mencionaba, por ejemplo, el tema de
ni lo que es la cartelización que tenían las empresas, por la cual fue demostrado, ¿no? La anécdota corresponde en el Hospital San Felipe en el año 98, voy a tratar de ser breve. El oxígeno en ese momento, el hospital consumía oxígeno gaseoso solamente, dado que hasta ese momento la empresa Techin, primero Somis y luego Techin, le donaba el oxígeno al hospital. El oxigenado de los cilindros era gratuito para el hospital. Con el incremento de los consumos, se decide, la dirección del hospital decide que, y además técnicamente será inviable manejar una cantidad de cilindros de 50, 60 cilindros diarios para funcionado, era totalmente improductivo, y los problemas que se generaban los fines de semana o los fines de semana largos, ¿no? Entonces se pasa y se hace un contrato con Air Liquide por razones obvias de que Air Liquide tenía y tiene la planta en Siderar, o lo que era Somisa, en la concesión. Entonces, se hace un contrato, pero por circunstancias que se me escapaban a mí, que yo no tenía injerencia, en vez de hacerlo con el Ministerio de Salud, lo hace directo con la cooperadora del hospital, a un precio de 50 centavos de dólar en ese momento, o sea, 50 centavos, era peso dólar, el metro cúbico. Pero por razones contractuales y demás que, digamos, que tenía que firmar la cooperadora, las responsabilidades civiles eran ajenas, entonces a los 4 o 5 meses la dirección decide pasar a hacer un contrato formal en una licitación privada que tenía que financiar el ministerio. Entonces se produce la licitación en las oficinas de compra del hospital y aparecen 2 sobres, uno de Air Liquide y otro de la empresa Indura. Entonces, cuando se produce la apertura, oh sorpresa, pasamos que Air Liquide tenía un precio de aproximadamente, si era, creo, no me acuerdo bien, si era 1,50 el metro cúbico, o sea, de 50 centavos pasó a 1,50, e Indura venía con un precio de 1,40, ganaba. Bueno, se armó un lío bárbaro, se dejó sin efecto la licitación, se volvió a llevar la licitación, a los 20 días se vuelve a hacer, y las 2 empresas bajan 10 centavos el coste y seguían manteniendo así. Bueno, todo se dejó sin efecto y al final se terminó haciendo una contratación directa con Air Liquide por 80 centavos de dólar. Y el representante de Air Liquide, que era un colega en ese momento, que después, muchos años después, estamos hablando ya de 22, él ya no pertenecía a la empresa y demás, y dice, Flor de Lío armó tu director, dice, no, arruinó todo porque ya estaba arreglado que el Hospital San Felipe tenía que ser para Indura y no para Air Liquide, dicho por gente que trabajó en la empresa. Entonces, hablando de la cartelización que siempre tienen repartido y los precios son inmanejables si no se hacen eso. Entonces, los precios, ¿cómo lo han manejado? Y los precios eran los que vos dijiste, Ricardo, es cierto, estaban en 3 pesos dólar en casi todo el ministerio. A mí, cuando me tocó asumir en el ministerio, que cuando te conocí a vos, estábamos en esa razón y terminamos negociando todo y bajando los precios a 1,20, 1,50 y ya se habíamos salido de la convertibilidad, ya el dólar se había ido a 3, 4 pesos y el precio se manejó a 1,50 para todos los hospitales, ¿no? O sea que todo lo que vos dijiste, yo, digamos, con datos concretos, que es así. Y en la provincia de Buenos Aires pasamos de 5 millones de metros cúbicos líquidos a 2 años después pasamos a 7 millones de metros cúbicos, pero hicimos una sustancial reducción de los cilindros gaseosos y además una cantidad de incremento de camas de terapia intensiva en casi todos los hospitales que equiparó. Y la idea fue en su momento salir del sistema gaseoso, que era muchísimo más caro todavía, una relación de 4-1 entre el líquido y el gaseoso, ¿no? por el transporte. Así que bueno, no, simplemente esa anécdota, y que es una cuestión técnica, digamos, más que técnica, es una cuestión económica y que depende de los factores circunstanciales del momento. Listo, ya. Gracias, Marcelo. En realidad lo arrancamos nosotros en Doña Tibia, que hicimos la punta de lanza, que le hicimos bajar a $1, y después ustedes lo hicieron bajar a 80 centavos de metro cúbico. Bueno, bien. Yo como anécdota les quiero comentar que yo manejé, a
mí me tocaba manejar un hospital de adultos acá en Paraná, a 6 cuadras de un hospital pediátrico, también los 2 centros de derivación provincial. Yo pagaba, no recuerdo en dólares, pero era como $1.80 por ahí el metro cúbico, y a 6 cuadras de ahí pagaban $2.20. El mismo camión que me bajaba a mí y que le bajaba al otro, porque no volvía cargado, o sea que venía y rellenaba de un lado al otro. Pregunta del millón sin respuesta. Uno. Y ya que agarré la viola, le quiero hacer una pregunta a Ricardo. Porque yo me gusta el tema de gases medicinales y creo que hay mucho por hacer ahí. Y he tenido oportunidad de trabajar bastante sobre esto. Y la verdad que no he encontrado nada sustancial que diga es una información fidedigna, probada con algún tipo de información científica que uno sea confiable. Cuando ustedes hacen, le quitan el nitrógeno al aire y queda esa otra mezcla de 93%. ¿Hay algún elemento que se vuelva tóxico para el paciente? Hay un concepto para interpretar y meter en la cabeza, que a mí me llevó tiempo. La absorción molecular como proceso físico-químico no es 100% eficiente. Nosotros como humanos, en este momento, cada uno de nosotros, estamos separando el oxígeno del aire con nuestros alvéolos de los pulmones, en un mecanismo biológico. Tampoco somos 100% eficientes. Si el aire que me redondea a mí contiene un 21% de oxígeno, yo no soy capaz en este momento de quedarme con esas 21 partes de oxígeno que tiene el aire, sino que me quedo con una parte de ese 21. 12, 15, 17, depende de mi estado físico, depende de mi circulación sanguínea, depende de la cantidad de hierro que tengo, etc. O sea que nosotros como humanos separamos la molécula de oxígeno del aire en forma ineficiente. Y lo que exhalamos no es una mezcla sin oxígeno, es aire con menos cantidad de oxígeno. Es decir, aire deficiente en 7, 10, 15% de oxígeno. Depende de la altura, vuelvo a decir, de la altura donde yo estoy, depende de varios factores, temperatura. Las máquinas de absorción molecular son, como hacíamos todos, muchachos, una burda copia de la naturaleza. Nosotros de chiquitos nos enamoramos de copiar la naturaleza, y hacemos máquinas, y hacemos procesos, y buscamos materiales. Entonces, la máquina de absorción molecular es una burda interpretación de la belleza que es el cuerpo humano, que también lo que expulsa por los escapes no es un gas distinto, no, es aire pobre en oxígeno, nada más. Por supuesto, si el mismo principio lo voy a usar para separar la molécula de nitrógeno, tengo 79 partes en mi volumen, con lo cual la cosa es mucho más fácil. Con el mismo equipo en términos físicos y hago mucho más volumen. Pero nunca estamos exhalando de una máquina de absorción molecular toxicidad distinta de la que tiene el aire que está tomando como materia prima. No hay posibilidad alguna. De hecho, nosotros, en los orígenes, no sé si está todavía Javier, sí, creo que está, los primeros pasos que tuvimos que hacer con la ANMAT fue demostrar, y para eso lo hicimos en la localidad de Buenos Aires, ahí en Constituyentes, con el INTI, hubo que alquilar un galpón, llevar una máquina y poner de tercero garante al INTI para demostrar de que lo que sale de la máquina no tiene una toxicidad distinta a lo que entra. Y a esos efectos metimos una camioneta con el motor en marcha y el compresor tomaba el aire del escape, del ambiente del escape de la camioneta adentro de un galpón. Y lo que sacamos del otro lado era oxígeno, no era otra cosa. Y los contaminantes que entraban eran los mismos que salían, en tanto fuesen de un tamaño molecular menor al del tamiz que estoy usando,
Y eso, el ANMAT, en un trabajo excelente que en su momento hizo, entre los cuales estuvo Javier trabajando, define muy bien cuáles son los componentes que deben haber o no deben haber cuando de absorción molecular hablamos. Y están vinculados al tamaño molecular. De tal modo de que no hay posibilidad de sacar por la boca de una máquina de absorción molecular, cuando se produce oxígeno, algo distinto de lo que está entrando del aire que entra. Y de hecho, si querés, en el límite, con un concepto académico abstracto, las fuerzas militares lo usan, la absorción molecular sirve para librar una guerra bacteriológica. Hoy con la COVID, yo te pongo adentro un galpón, te reemplazo el aire ambiente por el oxígeno con una mezcla de nitrógeno producido también por la absorción molecular, y no hay ninguna posibilidad de que ningún bicho te mate. Ni tampoco hay posibilidad de que el bicho pase a través del tamiz, porque los tamices son sustancias físicas sólidas que atrapan, y que lo que hacen en el juego de despresurización es desatrapar, para lo cual yo le abrí otra ventana para que se raje y no se meta en mi sistema. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfectamente. Yo me refería nada más al tema argón, que leí por ahí algún escrito hace mucho tiempo, pero no que había algún tipo de efecto adverso en algún tipo de paciente. No tengo referencia. Los ingleses trabajaron mucho el tema del argón cuando Canadá se largó con las máquinas para producir el oxígeno medicinal, y hay varios trabajos, uno de los doctores Smidler, con D-I-L-L, estoy hablando de la década del 60, del siglo pasado. Bueno, no es para tanto. Que tiene trabajos clínicos que demuestran la inocuidad absoluta del argón en el cuerpo humano, ¿no? Es un trabajo además hecho en un centro, en un equivalente al Hospital Garrahan, un centro de sanidad dedicado a los niños, ¿no? Ese trabajo nosotros lo usamos como antecedente en la presentación que en su momento hicimos en la solicitud al ANMAT para que se aprobara la tecnología. Es lo único que recuerdo. Pero además el argón, bueno, ellos demostraron de que no hay ninguna posibilidad de contaminación o de incidencia negativa en el cuerpo humano de la presencia del argón. Gracias. No, de nada. A ver, otra pregunta. Que repitiera cómo se lograba un ozono de mejor calidad en lugar de hacerlo del aire con un porcentaje de oxígeno. Que repitiera, eran 2 renglones que había dicho, pero se me escapó. Cristian, si yo dije de mejor calidad, fue un error. Lo que quiero decir es lo siguiente. El aire tiene como componente mayoritario, siendo que no es un compuesto estable, sino una mezcla de gases, al nitrógeno. Cuando yo al aire lo hago pasar por un arco voltaico, por ejemplo, genero ozono por la activación de los átomos de oxígeno, que me forman una molécula que en lugar de tener 2 átomos de oxígeno, tiene 3 átomos de oxígeno. Es una molécula inestable, se siente incómoda, entonces se juntan 2 moléculas de 3 átomos cada una y me hacen 3 moléculas de oxígeno 2, porque ahí están más estables, más cómodas. Entonces yo el ozono como gas lo puedo tener 10, 12 minutos activo y automáticamente los átomos se ponen en un lugar más cómodo formando la molécula de oxígeno. Si eso lo hago en un ambiente donde el oxígeno es mayoritario, es decir, un gas que tenga 95% de oxígeno, voy a tener muchas moléculas de ozono y muy pocas de otras. ¿Cuáles serían esas otras? Bueno, el nitrógeno. El nitrógeno, cuando hago ese arco y en presencia de oxígeno, me forma NX, distintos compuestos de nitrógeno, que son todos nocivos, son poluentes, son tóxicos. Entonces, si yo el ozono lo quiero hacer del aire, estoy contando con un gas que tiene 21% de oxígeno. Y son 21 partes que tengo para formar las moléculas de ozono.
El resto son básicamente nitrógeno. Y formo mucho N sub X, entonces rompo todo lo que está alrededor, químicamente. Ese es el término que si yo dije de mayor calidad fue un error. En realidad, No. Era así. Yo lo recuerdo que lo dijiste así. Bueno. Me expresé mal recién, pero sí, me Lo quedó que claro. es que el ozono, siendo que es un gas, que como bien vos escribiste, creo, en un chat que leí, de combustible, el oxígeno de combustible puede pasar a ser, de comburente puede pasar a ser combustible. De hecho, el oxígeno que usamos nosotros para medicina es un combustible, no un comburente. Porque si yo no tengo cuidado, explota. El ozono no es que sea un combustible ni un comburente, pero es muy oxidante, hiperoxidante, y ahí está la ventaja del uso del ozono cuando se lo usa adecuadamente en términos de concentración y de exposición en el tiempo. Sea que lo use en forma gaseosa o sea que lo use en una vena líquida acuosa, porque también hay equipos que generan agua ozonizada con muchísimos beneficios y que eso en el ámbito de la medicina algún día va a generar también ruido porque va a eliminar un montón de antisépticos que hoy el sistema de farmacología ofrece, que serían innecesarios. Pero eso es otro capítulo, es otro tema, ¿no? En Cuba hay un instituto de ozonoterapia y bueno, trabajan mucho con el ozono y sus vehículos diferentes para curar a las personas y a los animales, ¿no? También a las plantas. Muchas gracias, Ricardo. De nada, Excelente. un gusto. Ricardo, te hago una consulta, también relacionada con el ozono. Ahora que están comentando esto, se me viene a la mente una planta de tratamiento de agua para diálisis. Entonces, el tanque principal donde va a estar el agua, antes de hacerla circular por todas las cañerías que van hasta las máquinas de diálisis, tiene una bobina que genera arcos voltaicos por la cual se hace pasar aire, se genera el ozono y eso se hace burbujear adentro de ese tanque. Acá, ¿qué pasaría con los compuestos NX? Una cagada. Ahí hay que cambiar y hay que meter una maquinita pequeña de producción de oxígeno, o si querés un tubo de oxígeno, y reemplazar esa boquilla o esa válvula donde está dejando pasar el aire por un gas que tenga 90% mínimo de oxígeno. Entonces la producción de ese ozono y, digamos, la contribución que va a hacer al agua para luego hacer diálisis es infinitamente mayor, no solo por la calidad del ozono, tanto en cantidad como en calidad, sino por la ausencia de los NX, que hoy no los medís ni lo ves. No. Es más, capaz que en el camino encontrás cosas supuestamente oxidadas, que no están oxidadas, están nitruradas y hechas moco por la presencia de esos NX que nadie mide, pero están ahí, los estás produciendo. Entonces yo diría, ahí hay que meter un pequeño generador de oxígeno o meter un dispositivo que alimente con oxígeno 90-95% de concentración para que ese arco haga ozono a partir de ese gas. Y una preguntita más, decías que la vida media del ozono es de 10 a 12 minutos. ¿Cuál sería la vida media de los NX? Si es que... El nitrógeno, viste que el silicio, cuando nosotros empezamos a estudiar, decimos, a la puta, cuando estábamos en las playas veraneando y éramos niños, estábamos llenos de silicio. Sí, el nitrógeno es un bicho como el silicio, está en todos lados. Y los NX pueden ser tan peligrosos en función del ambiente donde se produce. Porque es como que salir de la playa y por más que te bañaste, arena siempre tenés. Bueno, el nitrógeno siempre está, y si es con una X es peor. Es un veneno. El tema es que no lo medimos, y no lo vemos tampoco, porque el óxido es muy bueno. El óxido se muestra enseguida. El óxido se muestra tanto en forma sólida como en forma líquida, y al sentido de la vista es inmediato, ¿no? Los NX no, son muy tramposos. Habría que medir para saber exactamente cuáles son los que se producen allí. No va a ser lo mismo lo que se produzca en Susques, en Jujuy, a 4.000 metros de altura, que lo que se produce en... ¿Se cortó o a mí? Me parece que se cortó. Se cortó. Sí.
La verdad que muy interesante lo que está aportando Ricardo. Ya que tal, pregunto, porque a mí también se me cortó internet y quedé un rato afuera. No, quería preguntar que la pregunta que había hecho José, sobre los componentes del resto del aire, si estaban medidos como toxicidad. No sé si eso es lo que vos le habías preguntado, José. No, yo específicamente apuntaba al tema argón porque sabía que por ahí lo trataron de canalizar en Europa. Apuntaron por el lado del argón, pero no tenía un parámetro, tenía solamente una referencia de un manual que me mandaron de gases medicinales de España para que le echara un vistazo, y ahí hacían referencia al tema del argón, que sé yo, de acuerdo a los estudios del Instituto Karolinska, bla, 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 medio como sintonizándose en el tema de la disputa esta entre que si era líquido o que si era planta PSA. No era como para verlo de una manera demasiado cerrada. Por eso le pregunté lo del tema del argón, pero ahora me voy con esas direcciones que me dio, más o menos voy a empezar a rastrearlo, a ver qué es lo que encuentro. Yo creo que esto es un tema muy importante, pero muy importante para que lo tomemos en serio y que logremos que en algún momento la SABI o alguno de las entes pueda dar una opinión técnica sobre la viabilidad de esta tecnología. Yo pienso que máxime, porque esto que estamos pasando ahora no es que se corta ahora en diciembre, no tengamos esa loca ilusión de que se va a cortar pronto esto, y que entonces me parecería muy importante que en algún momento podamos poner algún criterio de esto, poner una opinión técnica para que los decisores en algún momento tengan una visión de cómo vemos desde el punto de vista de la ingeniería esta técnica, ¿no? A ver. Estamos formando gente todavía. Digo todavía porque estoy esperando que venga la generación nueva, así yo me voy a descansar a casa. Viejo. Pero los que estamos formando gente tenemos que darle un abanico de opciones, y si esto es una opción más y bien válida que es, por lo menos de lo que yo he visto, tienen ellos que tomar la posta y seguirlo al tema, y no quedarnos inmersos en un vaivén comercial, ¿viste? Que a veces limita un montón de cosas. Lo que decíamos los otros días, Ricardo, veo que volviste, pero... Les pido disculpas. Compré la máquina a un gato calentándose con el motor de la computadora que me tiró el cable. Bueno. Que me disculpen. Bueno. Los otros días estábamos hablando con unos colegas españoles, ellos habían armado el hospital, no me acuerdo cómo se llamaba, 1.500 camas que tenían que suministrarlo, bueno, y tuvieron problemas de presión con el suministro de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, surgieron unas cuantas ideas dando vuelta ahí sobre este tema, y a mí me parece que en los lugares donde hay catástrofes, o los hospitales aerotransportables, o lo que son los hospitales de guerra, que no pueden llevar un 20, 50 cilindros de oxígeno con el peso que tiene, llevar a mover todo eso, es un disparate. ¿Qué razón habría para no poner una PCA? Económica y política, querido José. Económica y política, José. ¿Querés que te explique? ¿Querés que te diga, José? A ver. Como vos quieras, te escuchamos. Mirá, si yo ya estoy grande, ¿sabés? Y los nietos a uno ya le dicen, vos ya perdiste toda la vergüenza, sí, ya digo todo lo que tengo en la cabeza y en el corazón. Yo podría haber puesto 100 máquinas en 100 hospitales de la provincia que más hospitales tiene la República Argentina, pero cuando me pidieron lo que yo no sé hacer, no lo hice. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires podría haber puesto 33 máquinas en los 33 hospitales que hay. Pero cuando también me pidieron lo que yo no sé hacer, no lo hice. Y hoy en el mercado tenés 4 o 5 tipos que están haciendo máquinas, que ninguna cumple con la Farmacopea Nacional Argentina. Y que la ANMAT,
por omisión o falta de personal, que es la respuesta que te dan, no controla. Esto es lo que somos, querido José. Por eso mi presentación es desde el lado del emprendedor, desde el lado de la docencia, del lado de seguir inculcándole a los más jóvenes que esto es un camino largo. Cuando yo empecé, mis amigos me decían, estás loco, te vas a fundir, te estás metiendo donde no tenés que meterte. Y sí, yo estoy un poco loco. Ya son más de 30 años, con la nanotecnología en un mercado de 4 grandes mundiales. Pero las cosas se pueden hacer, porque uno va sumando jugadores en el camino y se va armando el equipo. Y sí. Ahora, ¿que es difícil en nuestro país? ¿Quién duda que es difícil nuestra sociedad? Porque nos comportamos como individuos de una manera, pero como actores sociales damos mucho que desear. Voy a decir algo que puede molestar quizás a la mayoría. Al doctor Favaloro fuimos capaces de hacer que se pegara un tiro en la boca. Y no lo velamos en la Casa Rosada ni tuvimos 3 días de duelo. Y al Diego, que fue el mejor jugador del mundo de todos los tiempos en el fútbol, y como jugador de cualquier deporte fue excepcional, lo estamos velando en la Casa Rosada con 3 días de duelo. Eso habla muy mal de nosotros como sociedad, porque no sabemos equilibrar las cosas. Y cuando un director médico, cuando un intendente, cuando un gobernador te pide lo que no se debe hacer, nosotros tenemos que inculcar que hay que hacer lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y tenemos que seguir con hidalguía, con el honor que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, enseñándole a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nada nos va a cambiar. Sí nos va a cambiar si no hacemos las cosas como se deben hacer y las que hay que hacer. Bien, Ricardo. A mí esto no me lo contaron, José. Esto Excelente. lo vi en tu face. Y yo soy el que dijo que no. Y créeme que es así. Excelente, Seguro, excelente. Seguro. No sé quién dice excelente. Yo que paso a diario por alguna de esas pequeñas cosillas. No sé quién es Cristian. Y no lo veo. Cristian de Rosario, el ingeniero de Rosario. Ahí Mucho está. gusto. Mucho gusto. Un placer, un placer. Tenemos que seguir trabajando. Hay muchos ámbitos. Eduardo, vos conocés a Ricardo Santoro, que tiene desarrollado un sistema para hacer un control de mantenimiento hospitalario fenomenal, donde los actores son cada uno de los que usan ese sistema. ¿Sabes por qué ese sistema no se pone en los hospitales? Porque corta el choreo, porque se administra todo, no pueden desaparecer las cosas, queda todo administrado, hasta la lamparita que se rompe queda administrada. Eso nos pasa, muchachos, como sociedad. Sí, sí. Una cosa que yo resuelva la inminencia de un problema técnico agarrando un alambre, un pedazo de caño, una manguera, y lo resuelva. Y eso está muy bien y habla bien de nosotros. Otra cosa es que lo deje eternamente. Ahí habla muy mal de nosotros. Sí. Ese sistema que mencionaste, Ricardo, yo lo desarrollamos juntos, que se hizo para el hospital. Justamente para evitar que no está Ricardo Santoro, pero sé que está un actor, un padre de ese sistema. Vos fijate, Eduardo, ¿cuánto hace que eso está dando vuelta y no se pone? ¿Cuánto hace? Bueno, pero es como vos decís, son los tiempos que tienen nuestras instituciones a veces. Sí. Para hacer bien las cosas, para hacer bien las cosas honestamente lleva un tiempo. Sí. Ustedes me creen a mí si yo les digo que nosotros con el prototipo de nariz electrónica no conseguimos oficialmente pacientes COVID para tener un testeo formal dentro de un protocolo oficial. Sí, te creo totalmente. Lo estamos haciendo porque somos cabezaduras, somos emprendedores, somos innovativos y somos ingenieros. Lo estamos haciendo. Mucho más ahora que ya uno está retirado, ¿viste? Entonces por algún lado te tenés que sacar. Claro, peor. Disculpen los que no me conocen, pero tengo estas cosas yo, ¿no?
No quiero molestar a nadie, pero bueno. Está bien. Está bien. No es molestia, al contrario. Todo lo contrario, no me siento tan solo, todo lo contrario. Bueno, esto, a los que no lo conocen, Eduardo y Marcelo y yo, tal vez allá por los años 80, mediados de los 80, el hecho de estar solo fue lo que nos llevó a armar las primeras reuniones. Sí, claro. Porque era bastante feo sentirse predicando en el desierto, ¿no? Sí, totalmente. Hoy en día el hecho de sentarse acá, divertirse un rato, charlar con los colegas y todo, es otra historia. Sabés que hay todo un paraguas que está pensando en sintonía a cada una de estas cosas. No es tan simple tampoco. Ricardo, te hago una pregunta, José. Otro José. Sí. En el ámbito privado, ¿y tienen más éxito este tipo de implementaciones? José, son dos mundos distintos. Ajá. Cuando nosotros fuimos de Salta, yo viví un año en Salta, que fue la primera iniciativa privada que la armé recorriendo toda la provincia de Salta. Creo que no estaba Reiro, estuvo el jueves pasado y no está, me parece que no. Sí, no está ahora. No está Ramiro. Recorrimos toda la provincia e hicimos una iniciativa privada después de hablar con cada director médico de los hospitales más importantes y presentarla. Después de eso nos fuimos a Belleville porque yo compré, Bell Sport era una empresa que existía, que era una empresa comercial. Lo que hacía era importar generadores y armaba máquinas, las pintaba, le ponía el nombre y las vendía. Hasta que tuvieron problemas con la ANMAT. El dueño era un contador muy prestigioso de la provincia de Córdoba, muy prestigioso. Y cuando yo estaba en Salta, después de haber hecho el seminario que hicimos todos en Buenos Aires, que Encina trae a colación al principio de esta reunión, yo ni bien se hizo el seminario, Salta me convoca, Romero era el gobernador, y me convoca para hacer eso en Salta. Y yo digo, no, mire, nosotros somos así chiquitos, acá hay que laburar, hay que conocer la provincia. Bueno, venga, quédese. Y yo quedé viudo muy joven, entonces muchas cosas que en mi vida las hice porque mi mujer se fue muy temprano y no he tenido quien me ordenara la vida. Entonces he gastado plata y tiempo y recursos que un tipo con una mujer al lado no lo puede hacer. Entonces ha sido un mandato de Dios. Me fui a Salta, viví en Salta un año, hice una iniciativa privada, y después me llama este contador de Belleville y me dice, mire, yo largo porque me va a hacer polvo en mi prestigio como contador. El tipo tenía 2 máquinas puestas en un hospital, en una clínica privada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y le metió a ir líquido, para allá, no me acuerdo bien, una de las criogénicas, le metió una demanda, la costó. Entonces me dice, yo quiero que usted siga con esto. Digo, mire, no sé, qué sé yo. Bueno. Entonces, eso terminó bien y yo me fui a vivir a Belleville. Y vivo en Belleville desde entonces. Claro que viajo mucho, porque yo soy muy celoso, yo considero que la tecnología todavía no está anclada, creo que puede soplarse. Estamos viviendo un momento muy, muy peculiarmente difícil, porque tenemos entre 4 y 6 muchachos que hacen máquinas de absorción molecular fuera de la FNA, fuera de la 4373, y donde haya un quilombo, van a defenestrar a la PSA. Claro, caen todos. Caemos todos. Por eso vos fijate, José, yo en esta pandemia, de 25 presupuestos que hice, vendí una sola máquina. Y siempre les digo a todos, nosotros somos los más caros, ¿eh? Somos los más caros porque el gas que producimos lo medimos todo. Y las máquinas andan 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Ahora, el director médico, el intendente, en la urgencia. Ahora hay que seguir la conducta, porque, bueno, yo soy un católico ferviente, enamorado de Dios y de la Virgen, y trato de hacer la voluntad de Él, con la libertad que me regala, ¿sí? Entonces yo sigo para adelante. Las cosas van a ocurrir, y no importa si yo no sobrevivo a esa ocurrencia. De hecho, yo ya tengo mucha satisfacción personal y profesional con lo realizado. Y hay que continuar.
La vida es un regalo, ni vos ni yo, José, pedimos nacer. Y nacimos por gracia de Dios. Y estamos. Ahí tenemos una pregunta de Mariano, a ver. Ricardo. Mariano. Perdón. Buen día. Gracias, Ricardo. De ingeniero Mariano Angelini, para los que no me conocen. Tengo una duda, Ricardo. Vos estás hablando de fabricación de plantas que no cumplen con la 4373. Sí. Eso sería que tenemos que tener plantas de 98 mínimo. No, hoy en día 99,5. 99,5. Bueno, entonces, no es lo mismo. Pero antes era 98. Vos estás hablando... 99,5. Estás hablando de vender plantas que no cumplen con eso y vos me ganaste una licitación a mí por una planta de 95%. ¿Cuál planta? Benito Juárez. No, estás equivocado. La planta de Benito Juárez era 98% y tiene 2 módulos y genera primero 93 y genera luego 98. No es verdad. Andá a ver la planta. Andá a ver la planta. La planta tiene un primer sector que genera con 2 generadores gas-oxígeno 93%. Y el segundo estadio es un generador que lo que hace es restarle y saca oxígeno 98% mínimo. Está ahí. Suponiendo que eso funciona es otra cosa, porque nosotros no estamos haciendo el mantenimiento de esa planta. Eso es harina de otro costal. Pero supongamos que eso es cierto, no, y que logramos tener... Esto es cierto. No, que se mantiene en el tiempo. A ver, yo mantengo plantas del 98% y normalmente no se mantienen en el tiempo, suben, bajan, pero son consumo online. Nadie está loteando y muestreando. La disposición 4373 lo pide, querido amigo. No, bueno, pero no se hace. Entonces nadie cumple. No se cumple si no se hace. No, estamos de acuerdo. El problema es que no se cumple. La planta de cumple. Benito Juárez cumple con la disposición 4373 cuando fue puesta, y por eso es una planta que está habilitada con una resolución de tecnología médica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, querido Mariano. Ah, una habilitación de ANMAT. No, de ANMAT no. De la provincia. De tecnología médica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, habilitada como laboratorio fármaco para la producción de oxígeno en línea en el hospital de Benito Juárez. No le he visto, tendría que ver. Bueno, te la puedo mandar. Te la puedo mandar. Qué bueno, gracias, me encanta que podamos hablar en estos términos, y le agradezco a Ricardo y a Mariano que podamos hablar en estos términos de que son cosas que suman, que aportan, que nos ayudan a tener en cuenta digamos, las normativas que se exigen para la calidad, porque en definitiva lo que nos importa a nosotros, a todos, es que los pacientes estén de la mejor manera. Entonces me alegro que haya esta delicadeza, digamos, este celo por la cosa bien hecha, ¿no? Esto la verdad que... Mirá, lo que sí podemos decir, y Mariano lo sabe, si es que yo no me equivoco, que en La Pampa nunca se cumplió con 98%. Y nosotros fuimos seleccionados primeros en La Pampa. Y yo creo que si Mariano, yo no me estoy equivocando, participó, sabe que los primeros en esa licitación fuimos nosotros y no pusimos las máquinas. No, a ver, La Pampa cumple, La Pampa debe ser el único lugar del país que cumple con toda la reglamentación. Tiene 6 cromatógrafos funcionando. Estoy hablando de cuando se hizo la licitación, Mariano. Y cuando se ganó la licitación. Estoy hablando de cuando se ganó la licitación y se pusieron las máquinas. ¿De dónde son las máquinas que se pusieron en La Pampa cuando se ganó la primera licitación, año 2006? Las máquinas originarias de La Pampa son Oxide, son americanas. Son americanas. Muy bien, muy bien. Sí. No había ninguno acá que fabricara 98. No es verdad. Es falso. Bueno, es falso. A ver, era lo que había. La otra competencia ofertó... No es verdad. Está bien, pero a ver, Ricardo, la idea no es discutir con vos quién vendió, quién no vendió, no me interesa eso. Tampoco la idea es decir cosas que no son ciertas. Esas máquinas cuando se pusieron no cumplieron con Farmacopea Nacional Argentina, que en ese momento no era 99,5, sino que era 98 lo que pedía. Pero ¿y cómo sabés que no cumplieron si nunca estuviste? ¿Quién te dijo a vos que yo nunca estuve? Disculpame, y yo estoy desde que se instalaron, así que nunca nos cruzamos.
Nunca me dijeron, vino Ricardo a decir que no anda. Preguntale a Milillo, llevo desde 2007. Pero preguntale a Milillo si yo estuve o no estuve. ¿A Mililo? Sí. Y justo, mirá el ejemplo que está poniendo. ¿Y ¿Está hablando de pirata? ¿Quién puso esas máquinas de... Yo no hago juicio de valor, Mariano. Ah, no, bueno, entonces no, pero a ver. También de vos. Yo tengo... Exijo que sean respetuosos de mí. Las máquinas de Oxide que vos dijiste que se pusieron ahí de Estados Unidos, son máquinas que las puso Milillo. Milillo fue a negociar con el dueño de Oxide en Niágara para comprar esas máquinas. No las puso Milillo, las puso Instrumédica SRL. No, los aspectos legales... a ver, no, no entremos en una cuestión, no entremos en una cuestión particular porque nosotros estamos, el resto del auditorio estamos sin... Está bien, listo. Quiero continuar contestándole a José, que no terminé de contestarle, que es un aspecto muy importante. El mercado privado y el público, la diferencia es que en el privado, al no tener la ANMAT la capacidad de control ni de lo público ni de lo privado, en referencia a lo que estamos hablando, ¿verdad? A las máquinas de absorción molecular, ocurre de que el privado pone máquinas de 93% y no se hace problema, y pone máquinas que no hacen control de continuo, y pone máquinas que no hacen estoqueo como pide con cuarentena la disposición 4373. Okay. Esa es la gran diferencia. Y nosotros, José, siempre apostamos a cumplir para hacer las cosas conforme a la autoridad. Por eso fuimos en el año 2000 a pedirle a ANMAT que aprobara la tecnología médica con la absorción molecular. Y por eso siempre seguimos esa línea. Eso no quita de que en el mercado hay gente que pone máquinas, Mariano lo está diciendo, que no se puede cumplir. Yo digo, sí se puede cumplir. Mariano me está diciendo que una máquina que yo puse no cumple. Sí que cumple. Después le voy a pasar a Eduardo la resolución del ministerio que dice que cumple para que él la circularice entre ustedes, que seguramente puede hacerlo. Ricardo, el tema que institución... la diferencia entre el privado y el público. Los privados que le dan al 93%. Pero no todos los privados tienen ese criterio, ese concepto de vamos a manejarnos fuera de la norma. No. Como nadie controla, yo también tengo... es un riesgo muy grande para una empresa seria, digamos. Sí. Lo que pasa es que no hay control, te vuelvo a decir. Bueno, ahí está la pregunta entonces. ¿Quién es el ente encargado de hacer el contralor ese? Mirá, cuando Limeres es el actual número 1 de la ANMAT, antes de Limeres estaba este muchacho... No me acuerdo el nombre, está por ahí. No, se retiró Javier. Bueno, Casia creo que era, no me acuerdo. Él nos convocó una vez y nos hizo poner por escrito si nosotros cumplíamos con la disposición 43 y si podíamos demostrarle que generábamos en ese momento 98%. Nosotros lo hicimos, ese documento tiene que estar en el ANMAT. Y yo le pregunté, ¿por qué no lo controlan? Y él me dijo, muy sincero, me dijo, no tengo personal para controlar, no puedo controlar, no voy a poder controlar. Digo, pero entonces el organismo, entonces... No, si a mí la institución pública o privada me convoca y me dice, vení a probarme la máquina que estoy comprando o que me han vendido, y dame el ok, yo voy como institución y lo hago. Esa fue la respuesta. Y de hecho es lo que ocurrió en Benito Juárez, que es la máquina que Mariano nos trae a colación. Espera un poquito, Ricardo. El organismo, entonces, que la respuesta sería que el organismo que tiene que controlar eso sería la ANMAT, entonces. Hoy por hoy, legalmente es la ANMAT. O delega a las provincias, o cómo es. Somos un país federal, cada provincia tiene su ministerio. La mayoría de las provincias dentro del ministerio tienen lo que llaman tecnología médica, un ANMAT chiquito, pero lo que ocurre es que todos los meses vos sabés que los ministros de salud se reúnen y usan lo que generan el ANMAT, porque es un efecto patrón. Entonces son muy pocas las provincias que se salen y producen algo diferente. ¿Se entiende lo que digo, Eduardo? Sí.
Sí, sí. El problema, el ANMAT en realidad entra a intervenir cuando se produce, que lo hemos hablado con el tema de los respiradores, que salió este año, cuando se produce la circulación del producto que sea por dentro del territorio federal. Si hay Entonces, ahí debe, una comercialización de una provincia a otra, automáticamente entra el ANMAT. el ANMAT, pero un producto puede ser fabricado y comercializado dentro de una provincia con la autorización de la legislación provincial. Entonces, si una provincia determina, por decir que una PCA puede tener el 60% de concentración, la puede fabricar y comercializar e instalar bajo la responsabilidad de las autoridades provinciales que lo determinen. Decime una pregunta, Ricardo, fuera de todo este tema de eso. A lo mejor yo me lo perdí. Dentro del tema, vos que hablaste del tema físico-químico y biológico, ¿hay algún argumento desde el punto de vista biológico para que se determine ese grado de concentración de oxígeno? No entiendo bien la pregunta. ¿Por qué tiene que ser la concentración del oxígeno medicinal del 98 o el 99,5% de concentración? Está bien, está bien. ¿Cuál es el fundamento biológico? Si vos lo sabés, no sé, te pregunto. Lo primero que tengo que contestarte, Marcelo, es que no tengo autoridad académica profesional para dar una respuesta en ese lugar. Sí tengo capacidad intelectual para poder discernir sobre cualquier cosa. Y en ese sentido, lo que ocurre es, en términos de revisión bibliográfica del mundo, es que en los países avanzados existen dos monografías del medicamento oxígeno. Y existen dos porque una refiere al primer producto que se genera de la absorción molecular, que son las PCA, y entonces pide un gas con concentración del 93% volumen sobre volumen. Y lo que estoy diciendo, por ejemplo, existe en Estados Unidos, cuya monografía se llama Oxígeno 93. Pero coexiste en esa misma farmacopea de Estados Unidos otra monografía que se llama Oxígeno, sin el 93. Esa monografía de oxígeno pide 99,9% de concentración. Entonces, en el mercado de Estados Unidos, que se repite en Canadá, vos tenés dos monografías con dos productos medicinales de oxígeno. Uno 93, que se llama Oxígeno 93, y otro 99,9 que se llama Oxígeno. Y esa es la legalidad ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos países tan grandes? La proximidad de lo corto, nosotros conocemos nuestra república, que también es muy grande. Cuando vos estás en Susque, siempre pongo Susque porque está a 4.000 metros y está más cerca de Bolivia y Chile que de Argentina. Y vive gente. Ahí tenés que poner absorción molecular. Ahora, si vos querés poner, como hizo Jujuy, en San Salvador, una máquina de absorción molecular para llenar cilindros y distribuir, eso es un negocio de mierda. Eso no es tecnología. Eso no es solución. Porque la absorción molecular no es para llenar cilindros. Puede llenar cilindros. La absorción molecular es para generar en el lugar de consumo. Entonces, se te mezclan los negocios con la tecnología. Vuelta. El tema final, Argentina, porque es lo que nos ocupa, no tiene dos monografías, tiene una sola. Y ha cambiado 5 veces de concentración. En este momento, la Farmacopea Nacional Argentina te pide una concentración de gas oxígeno 99,5. Y punto, no hay otra. Bueno, habría que, es cuestión de leer las monografías estas, ver en qué se basan para estimar ese porcentaje exacto de 93 y no 91 o 95. No hay ninguna, vuelvo a decirte, no tengo elementos académicos ni profesionales para poder certificar desde ese lugar, pero el sentido común y la bibliografía que he leído, no hay ningún inconveniente para el ser humano. Y voy a darte un ejemplo. El gran consumo del oxígeno como medicamento es para las vías respiratorias, básicamente primera edad y tercera edad. Allí lo que hace es al paciente es oxigenarlo. Y el médico jamás va a introducir en un paciente un gas que tenga 99% de oxígeno porque lo mata.
Lo que va a hacer es el phi, que es un cálculo, y de hecho todas las mascarillas tienen ventilación para que entre aire. O sea que al paciente nunca llega más oxígeno que un 60, 70% en cualquier circunstancia, menos cuando es un paciente que está intubado con una máquina, asistido, o cuando es el oxígeno utilizado como vehículo de anestesia. En esos dos casos, cuando lo usás de carrier, a vos te conviene que sea lo más puro posible, para que te contamine lo menos posible la droga madre. Y cuando es el instrumento que está asistiendo mecánicamente a un individuo que está en vida latente, también te conviene estar asegurado de tener una buena concentración. El resto del uso, nunca tenés más que 60, 70%. Ahora, esto lo dice un ingeniero que no tiene incumbencia. Entonces, no, está bien, pero... vehementemente lo peleaban en el ANMAT. Los cachetazos que me dieron, hasta que aprendí, dije, bueno, tengo que hacer toda esta aclaración para contestar. Pero creo que la respuesta está. Diste un dato interesante, pero yo he hablado con anestesistas y hemos hablado de estos temas, pero nunca me plantearon esta situación de lo que vos veis como vehículo del agente anestésico. Claro, el anestesiólogo quiere oxígeno 99, porque el tipo lo está usando como carrier de su droga. Muy buen dato. Pero, sí, perdón. Epa. ¿Estoy? Sí, José. Espérate que no sé si me escucha. A ver si. Ajá. Sí, puede querer la droga pura, pero también acordate que hay técnicas anestésicas que utilizan otros gases y ya deja de tener el 99% de pureza, casi óxido nitroso, sin ir más lejos, y otros que usan mezcla aire y oxígeno también. Así que sí, es por eso estamos mezclando todo esto. Pero quería hacer un comentario que a lo mejor ayuda o oscurece, como quiera. Cuando estábamos terminando la norma, la 7396.1 en IRAM, cayó un recall que andaba dando vueltas por ahí, preguntando si nosotros considerábamos una consulta, perdón, no un recall, era una consulta, y estaban preguntando si considerábamos que era necesario instalar una cañería adicional para llevar oxígeno 93 en lugar de llevar oxígeno al 99 o 98, chirola, como queramos ponerlo. A todo el mundo ISO estaba preguntando si considerar esto. Y a mí desde un lugar totalmente ignorante, porque fisiológicamente al lado de un médico no tengo ningún tipo de conocimiento como para decir sí o no, me parece por lo menos raro que si hacemos técnicas para trabajar con los eufemismos, que sí que tenemos aire enriquecido al 93%, se lo estamos dando a un montón de pacientes para que no sean tubo dependientes de tener que estar corriendo a que lo llenen, y eso todos, las grandes y los chicos tienen todo lo que se llama asistencia domiciliaria, trabajan con oxígeno, con aire enriquecido al 93%. Y sin embargo, que yo sepa, ha sido una manera bastante sencilla de resolver el problema de la dependencia del tubo. ¿Cómo es el tema? ¿A uno sí y a otro no? La respuesta, José, a tu interrogante, que es brillante, y como lo presentás también, la autoridad médica te dice lo siguiente, y lo vamos a entender fácil. El médico, frente al paciente, la autoridad de aplicación le da la potestad antes que la ley escrita. Es como el policía. Si vos vas por la ruta y te dice prohibido girar a la izquierda, pero hay un policía que te dice doblar acá a la izquierda, el que manda no es el cartel, es el policía. Si vos tenés un paciente que tiene la firma del médico que dice paciente domiciliario, oxígeno 93%, como te gusta decir a vos, aire enriquecido en oxígeno, que a mí no me gusta porque es oxígeno 93%. Como vos quieras. Y el médico firma, la ANMAT no puede hacer absolutamente nada y eso está aprobado. Porque eso sería el equivalente a la receta magistral del médico. Y eso en la legislación argentina está perfectamente habilitado. Difiere cuando hacemos una planta, la de Mariano, la nuestra, lo de que sea, que está asistiendo a un sistema de salud que son quirófano, showroom, guardia, internación, quirófano, donde hay un suministro masivo. Entonces ahí la ANMAT te dice, no, flaco, acá no es un médico, son 18 médicos con 50 pacientes.
Acá es 99,5. La diferencia fundamental, Ricardo, lo que dice Ricardo es cierto y lo que dice José también. La diferencia fundamental es que la receta no existe en el hospital o en la clínica. En una clínica nadie te va a recetar un oxígeno como medicamento. Entonces ahí es la laguna gigante que existe por la cual hay las plantas que están. Porque no hay una receta que diga a este paciente dale oxígeno al 99 para curarle tal cosa. Son todos métodos paliativos, acompañamiento de otra enfermedad. No son como medicamento curativo. Entonces, Eduardo, al no recetar... Si me permitís, yo quiero hacer una aclaración, no solo para Mariano, para todos. Yo no estoy en contra del oxígeno 93%. Lo que pasa es que yo quiero que la ANMAT me apruebe el oxígeno 93%. Entonces, yo no voy a hacer máquina 93% mientras no me lo apruebe. Eso es una decisión. Porque creo que en Argentina nos tenemos que ordenar, tenemos que discutir todo lo que tengamos que discutir, pero cuando la ley existe está para respetarla, macho. Si jugamos fútbol son 11 contra 11, punto. Yo soy precursor de tener otra monografía que sea oxígeno 93, producido por la asociación molecular. Y si no, pregunten en Algenbar cuando lo vea la próxima vez, si le he roto los quinotos o no se los he roto. Pero hoy no lo tenemos. Les hago una consulta de algo que en algún momento lo hemos hablado y lo hemos planteado. Habitualmente a los pulmones del paciente le va a llegar el aire enriquecido, le va a llegar una FiO2 producto de una mezcla del oxígeno, sea el 99%, grado medicinal, no medicinal, etc. Pero por otro lado tenemos la producción del aire comprimido que la hacemos en nuestros propios hospitales. Entonces, sea medicamento el oxígeno, al diluirse con un gas que ya no es medicamento, esa mezcla de por sí ya deja de ser una mezcla medicamento. Entonces, en la dilución propia ya estamos, por un lado, disminuyendo esa propiedad primaria del oxígeno. Y por otro lado, me parece que tanto foco en el oxígeno, muchas veces perdemos el foco en el aire comprimido. Entonces, yo he visto muchísimos hospitales donde vos tenés problemas con los secadores, te entra agua a los respiradores porque dejaron de funcionar o porque los bypasearon, no tienen los filtros de carbón activado correspondientes, filtros antibacterianos. Entonces de golpe se nos escapa la tortuga, como diría el Diego, se nos escapa la tortuga por el aire comprimido. Entonces le estamos metiendo al final aire sin controles, muchas veces con plantas que no están debidamente adecuadas o sin los cambios de filtros correspondientes. Entonces nada, es como... O sea, ahí me parece que hay un foco importante sobre el cual también tenemos que trabajar en paralelo. Abonando lo que vos decís, Fede, creo que me puede ayudar más José Prieto. Creo que en México el aire es medicamento también, o sea, es producto de una mezcla, no es aire del ambiente como lo tenemos acá, sino que también lo comercializan también en tubos y en tanques, porque es aire, digamos, producido industrialmente. En Argentina existe el producto aire artificial que te venden las criogénicas. Que lo producen a través del nitrógeno y del oxígeno. De México. Claro, no tienen nombre de medicamento. En el congreso del año pasado, que se hizo en Cancún, que es de CLAIP, yo estuve en una charla que presentaron que era precisamente del tema de aire comprimido, o sea, aire medicinal, llamarlo como vos quieras. Por lo que yo escuché ahí, que todos eran expositores mexicanos, ¿no? No coincide, por lo menos no lo expresaron como vos lo estás diciendo, Eduardo, como que estaba como un medicamento. Es más, me llamó la atención que habían cambiado la reglamentación y ya no exigían en la ley compresores de pistón seco, sino que podían utilizarse los compresores tradicionales
con lubricación de aceite. Y el argumento que está establecido es que el grado de polución que tienen en México, sobre todo en la Ciudad de México, es tan alto que en definitiva los filtros que tienen que tener, o sea, hacían más hincapié en toda la parte de filtrado que no si el pistón era seco o no. Una cosa que me llamó la atención, pero esa era la nueva que estaban haciendo en México. Con respecto, sí. Marcelo, la 7396-1 que nombró José permite el uso de compresores lubricados, la norma nacional. No, está bien, yo no estoy hablando de normas, estoy diciendo lo que dijeron en México. No. Referencia, no. Sí, bueno, perdón, la 7396 es una ISO. Teóricamente sería de uso universal, o por lo menos quienes adhieran al sistema ISO. Pero de cualquier forma, no dice la norma que tiene que ser de cabezal seco. Dice que debe mantenerse en una concentración, no creo que 0, si no me falla la memoria, 0,1 partes por millón. 3 partes por millón de aceite. No, menos que eso. Es menos que eso. Por lo menos la versión 2014 que sacamos acá, no la tengo acá a mano, pero para mí era 0,1 partes por millón lo que habían puesto. La habían bajado, de lo que era la norma vieja la bajaron. Bueno, y eso se conseguía con... Lo que yo interpreté de México es que ellos lo tenían prohibido y habían cambiado la norma y lo habían habilitado. Está bien, Marcelo. Ya me convenciste que no era México, pero hay otro país de Latinoamérica que está haciendo la mezcla y con el nombre de aire medicinal. No me acuerdo ahora porque ya estoy viejo y se me va olvidando la cosa. Con respecto a... Ya me convenciste. Recuerda la charla de España. Hablando de este tema de la FIO2 que decía Federico, yo hace poco estuve hablando con un par de médicos y presentando el tema del medicamento, del oxígeno como medicamento, bueno, que ellos sostienen que sí que es un medicamento, y entonces hice todos estos mismos planteos que estaba haciendo Federico. Entonces lo que ellos me dicen, o por lo menos de su visión, es que independientemente de que se lo mezcle con aire, sigue siendo un medicamento diluido, pero sigue habiendo una concentración de medicamento. Y lo que ellos me comentaban, si vos cambiás, yo te digo lo que me dijeron, no le estoy dando la razón, te comento cuál es la opinión médica. Entonces me dijo él algo que yo realmente nunca me lo había planteado. Es decir, si yo tengo un oxígeno 99% y hago una FiO2 al 60%, estoy haciendo un 60% sobre un oxígeno al 99%. Ahora, si yo tengo un oxígeno al 93% y hago un 60%, ya estoy haciendo una mezcla inferior a lo que está planteado. Entonces, dice, ahí tenés que cambiar los reguladores de los respiradores si vas a usar un oxígeno menor. Entonces, quería comentar esa charla, ese debate que tuve, conversación que tuve con los médicos. Eso es completamente cierto y es complementario con el comentario que hizo Federico. Las dos cosas. Lo que hace la autoridad te dice, flaco, yo no puedo avisarle a cada médico qué oxígeno tiene. Entonces el médico tiene que saber cuál es la concentración y hacer el FiO2 siempre con esa concentración. Lo cual tiene lógica. Respecto, creo que quedó pendiente una parte de la pregunta de José Prieto, que era de las cañerías. Creo que no lo contestamos. Y respecto de las cañerías, esto es una apreciación personal, de la cual, como todo lo que digo, puedo estar equivocado, pero en especial esto. Al principio, la ANMAT lo que me pedía era, me decía, te lo vamos a probar, porque vas a tener que hacer una cañería en cada hospital para que vaya 93 por un lado y 98, en ese momento que era 98, por el otro. Y yo siempre interpreté como un tema económico y comercial, porque ningún negocio tecnológico funciona si no hay una ecuación económica que cierre. Entonces, si vos en cada hospital, además de meter una máquina, tenés que romperlo todo para volver a hacer una instalación de gas, no hay negocio, no te da la cuenta. Pero además, después descubrí algo, que es lo siguiente. Estoy hablando ya hace 20 años, ahora no estoy en esa parte, ¿no? Que las criogénicas, para enganchar a un cliente, una de las cosas que hacían era regalarle la instalación de la cañería. Entonces decía, flaco, te pongo el tanque, te regalo la instalación de la cañería, y entonces quedaban ahí. Entonces digo, bueno, yo siempre lo vi eso de la doble cañería más por el lado de meterte presión para que la cuenta económica no te dé y de asustar a la autoridad médica.
Porque por otro lado, muchachos, los médicos son médicos, no son ingenieros, ¿eh? No tienen nuestro razonamiento. Palo y a la bolsa. Palo y a la bolsa. Es más, Bueno, lo y que gracias, yo te dije, Ricardo. Yo el no hice la médico- pregunta. Yo no hice la pregunta, pero gracias por la respuesta. Debe haber sido José. Interesante la respuesta. Yo fui el que José. hablamos de la cañería al 90 y pico. Lo que pasa es que con José Prieto, como compartimos nombre, ¿viste? Ya está. Los tengo justo en el recuadro y los dos se llaman José. Mariano, para rectificar eso, el médico que habló, vos sabés que no sabía en qué grado de concentración le estaba dando el oxígeno a los pacientes. Porque él se tiró ahí por mí que tenía el 99,9% del oxígeno líquido, pues no tenía ni idea. pido permiso, Eduardo, para compartir una hojita de la norma, así le muestro a Mariano ahí lo que está. ¿Sí? ¿Puede ser? Dale. Okay. Sí, señor. Avanti. Espérate que lo encuentre, creo que es esto. Sí. Y ya estamos a 10 minutos de terminar, así que vamos a ir cerrando. Entonces, ¿están viendo esto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, dice, cuando habla del aire comprimido, dice aire médico, ¿sí? Todas las chiches que tiene, dice total concentración de aceite menor o igual de 0,1 miligramos por metro cúbico. Sí. O sea, estás hablando de una concentración que si mis números no andan muy mal, es 0,1 parte por millón, ¿no? 0,1 miligramos por metro cúbico. Sí, pues 1000 por 1000, millón. Sí. Sí. ¿No? Sí, esto, sí. Esto es lo que exige la norma para la cantidad de... bueno, en este caso en particular, me parece que es para el aire de Lado médico. Sí, pero es el aire motriz. Para el aire de absorción es este que está acá arriba. Este es para el aire aspirado por el paciente. Y mide estos valores. El otro es para el aire para herramienta neumática. Y también, pero la concentración de aceite es 0,1 parte por millón. Bien. Nada, era para... Gracias, Perfecto, José. ¿no? Por favor. Sí. Gracias, José. Sácala. Por favor. Bueno, la verdad que es muy buena las intervenciones y bueno, en algún momento vamos a seguir profundizando en esto. Yo quiero rescatar el espíritu de ponernos, digamos, con todas las verdades que tenemos sobre la mesa para poder buscar lo mejor. Esto es lo que moviliza la ingeniería clínica y que realmente me alegra de este ciclo. Nosotros, Ricardo, venimos hace meses, cuando empezó esto, venimos convocando a distintas personalidades para que nos cuenten sus experiencias, los aciertos y los errores también, ¿no? Porque es una suma, la vida es una suma de aciertos y de errores. Y bueno, entre todos vamos aprendiendo. La verdad que yo inicié este ciclo, hace 18 años inicié este ciclo de videoconferencia con la frecuencia una vez el último jueves o viernes del mes. Y cuando empezó esta pandemia con Federico y otros amigos, empezamos a darle manija y le pusimos a 2 veces por semana la máquina. Que nos cansamos, llegó un momento, aprendimos un montón, y sobre todo lo más lindo que se generó un vínculo de confianza, ¿no? Porque a veces se queda cerrado en algunos ambientes los conocimientos y se generó un vínculo en una red que compartimos donde ponemos todo, ponemos todas las dudas que tenemos, hasta los temores también, ¿no? Por algunas acciones, y podemos compartir cosas aún en el ámbito personal. Entonces, yo creo que fue, aún en una desgracia terrible para la humanidad como es esta pandemia, que no sabemos realmente hasta dónde va a llegar, para la ingeniería clínica en nuestro país fue una oportunidad. Fue una oportunidad, ya es una oportunidad, es un hecho. Hemos desarrollado
un grado de amistad, de complementarnos, de conocernos, y bueno, que la verdad que vale la pena y valió la pena el esfuerzo de compartir este tiempo, de esta amistad, este sinceramiento que tenemos entre nosotros, porque realmente redescubrir el motivo de por qué estamos metidos en esta cosa, qué es lo que nos motiva a nosotros. O sea, en la ingeniería, ¿por qué nos dedicamos a la vida siendo ingenieros? Entonces, bueno, esto fue muy lindo, fue una experiencia valiosa y te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, la presencia de los amigos que son Mariano con su intervención y todo, bueno, José, los dos José, bueno, Ángel, bueno, Marcelo, que cada uno suma y propone y le da un vigor a las intervenciones que son positivas, que realmente nos proponemos buscar lo bueno, lo que vale la pena, lo que le da sentido a la vida. Entonces, te agradecemos sinceramente tu tiempo. Fede, ¿tenemos algo más? Yo no. Además, agregarle que esto queda grabado y es material de consulta permanente, porque si bien hay muchos colegas que no pueden asistir, después quedan grabados y están en la página web así que siempre es material de consulta, Eduardo. Yo quiero agradecerles sinceramente, porque yo me siento honrado de que ustedes hayan ocupado su tiempo en escucharme. Y como lo dije varias veces, y la primera vez fue en Entre Ríos, que circunstancialmente fui por otra razón a la universidad, y me hicieron dar una charla. No sé si alguno de ustedes estaba, éramos mucho más jóvenes. Yo estaba en los inicios. ¿Vos estabas, José? Flores. Sí, yo. Bueno. Fuiste a mi clase y yo doy una materia que se llama Ingeniería Hospitalaria. Y en la parte de gases medicinales que estábamos caíste justo. Sí. Y caí justo por otra cosa, y bueno, José me hizo dar una charla a sus alumnos, y ahora esos mismos alumnos son ustedes para mí. Y realmente le doy la palabra de Eduardo cuando hace el interrogante por qué siendo ingeniero nos dedicamos a la medicina, a curar, a la sanación. Me parece que es un dato clave, y me parece muy importante la comunión que ustedes hacen en la discusión permanente, porque también José Flores lo dijo, sentirse solo y aislado es muy jodido. En cambio, sentirse acompañado en la duda, en el interrogante, en la búsqueda, en la innovación, es fenomenal, es logarítmico y hace la diferencia, ¿no? Y desde el lugar de afuera, porque yo soy ingeniero metalúrgico, no bioingeniero, les digo de que la potencialidad dejó de ser, y ustedes ya son una fuerza del sistema de salud de la Argentina, reconocida, y deben seguir con ese propósito para hacer que las cosas que mecánicamente, químicamente, fluídicamente están interactuando en un sistema de salud, estén manejadas por ingenieros y no por idóneos o por médicos. De modo que vuelvo a agradecerles yo, para mí me han honrado con esta charla, me han honrado, me siento muy feliz, y Dios quiera que todos se queden con un pedacito de algo, porque entonces el propósito mío habrá sido 100% cumplido. En lo que a vos respecta, Eduardo, me voy a permitir mandarte esa documentación para que la pueda tener no solo Mariano, sino todos los colegas, y que vean de que se puede hacer de que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, apruebe un sistema de asociación molecular conforme a las reglas. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a todos para que se termine de cambiar el paradigma y tengamos oxígeno en todo el territorio de la Argentina. Por mi parte, muchísimas gracias y los abrazo de corazón. Gracias, amigos. Gracias. Nos vemos la próxima. Entonces, gracias. Gracias a todos. Hasta el jueves, gente. Que lo pasen bien. Nos vemos el jueves. Viene Neuquén la próxima, así que... ¿Neuquén? Sí, bueno, Neuquén. que traiga chocolate Bariloche. Dale.